que tengo mis razones cimentadas en la dura realidad. Y si grito es porque el pueblo me lo exige, y es mi canto una protesta popular. Yo protesto porque quiero que mi canto fundamente una conciencia nacional y sea el yunque donde forjan los humildes sus anhelos y principios de igualdad. Y proteste su salud, organizaciones sociales y del campo popular que posibilitaron este acto, porque acá, con lluvia o sin lluvia, hay homenaje a los mártires de Chicago, hay clase obrera organizada. En 1885, una circular recorrió de mano en mano las filas del proletariado de Estados Unidos. Llamó a realizar acciones de toda la clase el 1 de mayo de 1886, diciendo: un día de rebelión, no de descanso, un día no ordenado por las voces jactanciosas de las instituciones que tienen encadenado al mundo del trabajo, un día en que el trabajador hace sus propias leyes y tiene el poder de ejecutarlas, todo sin el consentimiento ni aprobación de los que oprimen y gobiernan. Un día en que con la tremenda fuerza de la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda la nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía. Para 1889, la Internacional Obrera define el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Así se asumió el mandato histórico, el deber de nuestra clase de rememorar la lucha de aquellos proletarios asesinados en 1886. Los mártires de Chicago fueron condenados por la justicia patronal, no solo por reclamar 8 horas, fueron condenados por su lucha anticapitalista y emancipadora. La burguesía yanqui pretendió enmascarar a la clase obrera y nuestra clase respondió con el ejemplo de aquellos mártires. Desde entonces, el 1 de mayo, ratificación de los objetivos históricos de la clase obrera, es emblema de su lucha emancipadora. Pero la burguesía y sus agentes han hecho grandes esfuerzos para desfigurar la esencia del 1 de mayo. En todas las épocas y lugares, desde aquel 1 de mayo en adelante, las clases dominantes han intentado transformar esta jornada, dándole carácter institucional, festivo o de día de descanso, pero siempre como versiones de la conciliación y no de la lucha de clases. Hoy, en nuestro país, el progresismo no es la excepción. Insisten en este camino. El acto oficial del 1 de mayo, allá en Las Piedras, es otro ejemplo de la conciliación de clases, donde participan los trabajadores, junto con patrones, empresarios, gobernantes, milicos, torturadores. Por eso, en este 1 de mayo, reafirmamos el papel histórico de nuestra clase, el de ser los sepultureros del capitalismo. Reivindicamos la tarea histórica de los trabajadores, derrotar este sistema y construir el socialismo. Por eso, compañeros, claramente decimos que este 1 de mayo es un acto contra los explotadores y opresores de todo tipo y origen. Es un 1 de mayo contra el gobierno oportunista del progresismo, verdadero instrumento de esos explotadores. Un 1 de mayo contra sus aliados en el plano social, en particular la conducción hegemónica del PIT-CNT y el modelo de acción sindical dominante. Y desde esta tribuna convocamos con independencia de clase y unidad de acción a trabajar para la reconstrucción de los instrumentos de lucha de nuestro pueblo, para el desarrollo de un modelo sindicalismo clasista y combativo. A poco más de un año de instalado, el segundo gobierno del FA se confirma y demuestra su carácter claramente capitalista y continuista, cuya política se funde con la política tradicional
de las clases dominantes, sus partidos e instituciones. La pobreza condena a 400.000 personas. Viven en Cantegriles casi 300.000. 20.000 niños viven de la basura. Y todavía pretenden más represión, más cárcel, bajar la imputabilidad, un ataque feroz, implacable a los jóvenes rebeldes, criminalizando la protesta social y la pobreza. Mujica, el FA y la falsa oposición están demostrando con claridad para quienes gobiernan. En 6 años de progresismo, el promedio salarial sigue siendo el 25% de la canasta básica familiar. Pagan hasta por adelantado la deuda externa. Privilegian la inversión de las multinacionales. Escarcelan banqueros corruptos. Asesinan a pobres en las cárceles e implantan el gatillo fácil. Ya tienen en camino 2 proyectos parlamentarios de privatización. La proyectada asociación pública y privada, en beneficio de los grandes pulpos de la soja, la madera, Aratirí, la celulosa, los ganaderos y terratenientes, y la ley de privatización de AFE, que resisten los trabajadores y que cuenta con el apoyo crítico de la burocracia sindical, reclamando un sillón en el festín. Sin olvidar, compañeros, los tratados de inversión con el imperialismo, el crecimiento de la injusticia social, el aumento de las ganancias patronales y las rebajas salariales, la instalación del Comando Sur en Santa Catalina y el envío de tropas de invasión a los hermanos pueblos de Haití y el Congo. ¿Acaso estas políticas y estos intereses son los mismos que los nuestros? ¿Se puede satisfacer a la misma vez los intereses de la banca internacional y los del pueblo explotado? Compañeros, compañeras, la cúpula dirigente del Frente Amplio adoptó la idea de que el modelo económico es permanente y por lo tanto es una política de Estado. La diferencia entre el progresismo y los partidos burgueses tradicionales se ha reducido a simples matices y a una contienda electoral. Así quedaron establecidas las reglas políticas de la continuidad neoliberal bajo conducción del progresismo. La conversión al socialliberalismo, la dirigencia del FA, no es el producto de una conspiración maligna, ni de la falta de condiciones u otras faltas razones, sino que es el resultado de un largo proceso sociopolítico que tuvo su nacimiento con el propio Frente, con la política de conciliación de clase, con la idea central de que los explotados dependemos del progreso de la burguesía para salir adelante, cuando la realidad siempre ha demostrado que cuanto más avanza la burguesía, lo hace en función del aumento de la explotación a la clase trabajadora. Las alianzas con fracciones decisivas de la burguesía, los pactos programáticos, la subordinación a la gobernabilidad democrática, se explican, entre otras razones, por la derrota ideológica que mucho hemos resistido, las mutaciones políticas, ideológicas, sociales y culturales que atravesaron algunas izquierdas a escala nacional e internacional, y también por el carácter destructor de la ofensiva neoliberal. Estas mutaciones terminan en la aplicación de los gobiernos pretendidamente progresistas de recetas neoliberales, tales como el mercado manda y el Estado legisla para sostener el modelo de libre competencia, desmonopolización, desregulando y privatizando las áreas y servicios estratégicos. Total apertura a la inversión privada, privilegiando los capitales transnacionales, extranjerizando todas las áreas de la economía. Se mantiene el país como plaza financiera especuladora. El secreto bancario habilita la corrupción y el lavado de grandes capitales. La deuda externa llega a 400.000 millones de dólares y los bonos del Tesoro emitidos llegan hasta el año 2040. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial son los que monitorean todas las decisiones económicas dictadas por las cartas de intención. La dependencia económica de la inversión extranjera ha convertido a nuestro país en una neocolonia imperial gracias a la efectiva intervención y administración del gobierno progresista, contando con el apoyo y la legitimación de la conducción hegemónica del PCNT y las organizaciones sociales oficialistas.
Y ahora, compañeras y compañeros, el Estado Mayor del sistema burgués, para sacar el tema del aumento salarial de la discusión y la lucha, ha puesto sobre la mesa el fantasma del disparo de inflación. Mientras tanto, el brazo sindical del gobierno sale en su defensa intentando que los trabajadores continuemos tragándonos el sapo de los cambios profundos y de la batalla entre los bloques de poder y el gobierno en disputa. Para eso amagan hacer oposición seria y propositiva, con algún paro que otro, implementado por la presión de las bases y no por su voluntad, aunque traicionando los objetivos y disfrazando el apoyo incondicional con alguna crítica. La payasada sobre el IVA o la del frigorífico nacional, o los reclamos de más y mejor, o lo mucho más infame, ley interpretativa para anular la impunidad, son solo algunas muestras del doble discurso de estos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero. No es más democracia el reclamo de la clase, pues somos democráticamente explotados, empobrecidos y reprimidos, mientras las patronales engrosan su ganancia. La lección que el gobierno pretende imponer a todos los trabajadores es que se debe aceptar la superexplotación como inevitable y deseable, y renunciar al reclamo de salarios y derechos laborales, aceptando las políticas neoliberales del progresismo. Por ese motivo, a esas luchas el gobierno las llama corporativas, ultraizquierdistas, egoístas y las reprime con dureza. Se ataca a los trabajadores porque ahuyentan a los inversores capitalistas con su demanda. El decreto que permite la desocupación de los trabajadores de lugares de trabajo va en la dirección que denunciamos, porque la ocupación es un arma clave en el legítimo ejercicio del derecho de huelga. Se apela a una ley de esencialidad aprobada por el Pachecato, reprimiendo la justa lucha de los trabajadores municipales, militarizando el servicio de recolección de basura, usando a los milicos como rompehuelga. En definitiva, su estrategia es para imponer al pueblo trabajador el abandono de todo cuestionamiento al capital y su régimen de explotación para imponer el abandono de la lucha por la liberación y el socialismo. Debemos retomar la total autonomía de las organizaciones sindicales en relación al Estado y demás mediaciones políticas de la burguesía. Apostamos a la confrontación y a la acción directa de masas planificada como un método que genera acumulación y conciencia, desarrollando relaciones no burocráticas ni dirigentistas en el seno de las organizaciones sociales y sindicales, promoviendo el ejercicio de la democracia obrera, la más directa y la menos delegativa posible, teniendo una especial preocupación por articular la lucha reivindicativa concreta e inmediata con la lucha revolucionaria de largo aliento por un mundo sin explotación, dotando de la voluntad de intervenir tanto fuera como dentro del trabajo, impulsando la participación de todas las expresiones culturales y artísticas verdaderamente comprometidas con el hoy y el futuro del pueblo explotado, que se contraponen al pensamiento único y obsecuente de la intelectualidad domesticada. Porque apostamos a la construcción de un sindicalismo alternativo y en nuestros días supone, entre otras cosas, compañeros, representar nuestras propias prácticas y organizaciones, generando espacios de participación, movilización y combate que promuevan valores contrahegemónicos y solidarios, alentando el resurgimiento y la consolidación de una verdadera identidad obrera. Debemos machacar con la idea del carácter irreformable del capitalismo y la necesidad histórica de su superación por la revolución social. Apostamos a la más amplia unidad desde abajo de los explotados y oprimidos, sobre la base del más firme clasismo y el enfrentamiento sin tregua a las políticas del imperialismo, del capital y de sus personeros de turno. El eje estratégico de nuestra intervención debe ser el de concebir a los sindicatos como un pilar fundamental e ineludible del proceso revolucionario. Compañeros, en nuestra lucha no se trata de cambiar de patrón, sino de eliminar el sistema patronal. No hay pago de la deuda externa, eliminación de impuestos a salario y jubilaciones, impuestos progresivos al capital, reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, salarios y jubilaciones mínimas
iguales a media canasta familiar, contra todo tipo de privatizaciones, estatización de todos los servicios y áreas privatizadas, no a la ley de asociación pública y privada, eliminación de las tercerizaciones y la flexibilización laboral, derogación inmediata de la SAFAP, Sistema Nacional Estatal y Único de Salud, por la despenalización del aborto, prevención para no abortar y contra la violencia de género, congelamiento de precios de alquileres y reparto de viviendas abandonadas, autonomía, cogobierno y 6% del PBI para la educación, anulación inmediata y real de la ley de impunidad, juicio y castigo a todos los violadores de los derechos humanos. No a la minería a cielo abierto, eliminación del latifundio, del monocultivo y la extranjerización de la tierra. Tierra para el que la trabaja. Retiro inmediato de las tropas de ocupación de Haití y el Congo. Contra la dirección oportunista del movimiento sindical. Por la unidad de los que luchan contra la conciliación y la entrega. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! ¡Gloria, gloria eterna a los mártires de Chicago! ¡Arriba los que luchan! Yo protesto contra el sordo, el inhumano, ese monstruo prepotente y gutural, que agiganta cada día su montaña, reluciente con sudor de los demás. Mi protesta es una rosa flor pensante, que en espina va sangrando libertad. Es la savia de una América latina que transita hacia una aurora universal. Es la savia de una América latina que transita hacia una aurora universal.